Uruguay, país petrolero. Una idea que nunca se sustentó en la realidad, pero que regresa recurrentemente. Cada cierta cantidad de años se realizan nuevas prospecciones en búsqueda de hidrocarburos con resultados usualmente desalentadores. Sin embargo, la posibilidad de usar técnicas diferentes como el fracking podrían cambiar ese escenario y abrir las puertas a una explotación económicamente atractiva. Pero, ¿a qué precio? Hablaremos de extractivismo, de fracking, de otro GACH que asesora al sistema político y de la posibilidad de bloquear esta técnica, usualmente asociada a impactos ambientales. Además, vamos a contarles cómo trabaja el grupo de vigilancia epidemiológica que se encarga de detectar las variantes del SARS-CoV-2 en circulación. Les contamos también qué pasa con la vitamina D en la población de Uruguay y qué rol puede tener ante la COVID-19. Y hablaremos del Antropoceno en el marco de las 11ª Jornadas de Geociencias, la era geológica que lleva la marca del ser humano. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Existe otro GACH. Tal vez no lo sepan, la política consulta a la ciencia por otros temas, no solo la pandemia. Desde el año 2018 está funcionando la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica sobre fracking. El gobierno y el Parlamento esperan por el informe científico para saber si en nuestro país se habilitará o continuará suspendida esta polémica técnica. ¿En qué consiste la denominada fractura hidráulica? Veamos una breve explicación. Este método se utiliza cuando la formación geológica o roca presenta volúmenes de hidrocarburos aislados entre sí o muy poco comunicados. El proceso de perforación es igual al convencional. Desde la superficie, una torre perfora con un trépano el terreno hasta llegar a la roca. Las paredes del pozo se protegen por completo con tuberías de acero denominadas casing y capas de cemento. A la altura de los acuíferos se coloca un múltiple encamisado formado por varias capas de tubos de acero y cemento. Una vez alcanzada la formación geológica objetivo, que puede ser una roca generadora llamada shale, se realiza la estimulación. Mediante un punzón eléctrico se abren espacios a través de la tubería de acero y del cemento en el fondo del pozo. Se bombea el fluido compuesto por agua, arena y aditivos a alta presión, generando vías en la roca de micrones de espesor que funcionan como canales hidráulicos. El hidrocarburo comienza a fluir por los canales microscópicos que quedaron abiertos. La presión natural empuja el hidrocarburo hacia la superficie. Eventualmente Uruguay puede generar riquezas extrayendo hidrocarburos de esta manera, pero los daños ambientales reportados son muchos, aunque también se aplican permanentes avances tecnológicos. Nuestro primer tema es el fracking, sus riesgos ambientales y sus posibles beneficios. El grupo científico asesor del que hablamos está integrado por representantes de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, de la Universidad de la República, de la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y del Congreso de Intendentes. Hoy vamos a conversar con el doctor en química Ricardo Faccio, miembro de la comisión en representación de la Academia Nacional de Ciencias. Ricardo, bienvenido a Sobre Ciencia y muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Ricardo, están trabajando hace un poco más de 2 años en este grupo y el cometido final es justamente este, dar un asesoramiento al sistema político en pleno sobre algo que hoy está suspendido, pero hasta fin de este año. Exactamente, así como lo establece la ley, votada en el año 2017, comenzamos a trabajar sobre finales del año 2018 para conformar el plan operativo que nos lleva ahora hacia finales de este mes, en el que estaremos presentando un informe técnico con toda una serie de puntos y recomendaciones
en una primera instancia introduciendo las características principales de la técnica, los impactos que tiene ambientales, los potenciales, digamos, mecanismos de contingencia, la realidad internacional respecto al uso de la técnica y, bueno, una especie de ensayo de cuadro de toma de decisiones para que los legisladores de alguna manera puedan llevar adelante la mejor toma de decisión en respecto de la moratoria que, como bien dijiste, finaliza a finales de este año. Muy claramente tú dijiste el informe no va a tener una conclusión tajante, no va a decir sí o no, sino que le va a brindar todo el menú de conocimientos a los tomadores de decisiones para que evalúen. Exactamente. Eso es algo que se discutió bastante en el seno de la comisión, cómo llevar adelante la misma. Tal como se informó, la integración es bastante mixta, muy complementaria, muy interesante. Es una comisión que ha trabajado muy bien durante todo este tiempo y una cosa que siempre quedó claro desde el primer momento es que no es un sí o no, esto no es binario, pueden cambiar un montón las condiciones actuales. Hoy en día contamos con más información gracias a las distintas rondas que llevó adelante de exploración ANCAP. Conocemos más la realidad de nuestro recurso y si bien ANCAP ha establecido que las características de este recurso no es viable para su explotación hoy en día, esto en cualquier momento puede cambiar. El precio del petróleo de alguna manera establece esa decisión a partir de qué momento una técnica u otra hace que un determinado recurso sea viable o no. Claro. Entonces es importante tener un cuadro de decisión más allá de decir esto sí o no para este preciso momento. Me importa aclarar esto, Ricardo, cuando ANCAP dice no es viable, hablamos de la ecuación económica. Exacto. Sí, igual hay una valoración geológica del recurso que hace que no cumple con las características que hoy en día, en lo usual, sea un producto comercializable en las condiciones actuales. Pero bueno, la técnica fracking se conoce desde los años 40, años 50. Se empezó a utilizar para mejorar la producción de reservorios convencionales, pero no era ampliamente difundida dada las características económicas de la misma. Pero bueno, llegamos a este momento en el cual el precio del petróleo ha ido aumentando y bueno, hizo que en los años 2000, finales de los 90 y 2000, la técnica empezara a ser viable. Y hoy en día podemos decir que hay 2 millones de pozos que han sido perforados para ser utilizados mediante esta técnica. Esa es la realidad, puede cambiar y para eso hay que prepararse. Cuando se aprobó esta ley que generó, entre otras cosas, la comisión a la que tú perteneces, se dijo con mucha sabiduría, no vamos a prohibir in eternum, sino vamos a generar una ventana, una moratoria para aprender, para estudiar. En este tiempo ustedes tomaron, bueno, pros y contras. Tal vez las más conocidas sean las contras. Obviamente se usan insumos químicos altamente contaminantes y el peligro de, por ejemplo, contaminación de napas de agua eventualmente potable es latente. ¿Cambió algo en este tiempo? Mientras ustedes avanzaron e intercambiaron, conocieron, ¿aparecieron reaseguros que permitirían trabajar un fracking sin riesgos? En principio, el tema siempre está sobre el tapete, es ampliamente discutido, la bibliografía todo el tiempo está generando material en este sentido. En mi opinión, que obviamente que es particular, pero bueno, en base a lo que hemos podido leer y recabar, no han habido grandes avances que de alguna manera digan que hoy por hoy la técnica fracking es segura. Todo tipo de intervención obviamente tiene sus riesgos, tiene sus impactos y por lo tanto antes de llevar adelante una metodología con estas características se tienen que llevar los estudios previos de viabilidad y de evaluación de impacto ambiental para que de alguna manera se puedan tomar todas las contingencias necesarias para llevar adelante la técnica. Es decir, la tecnología hoy por hoy no es que ofrezca toda la seguridad necesaria para explorar sin ningún tipo de cuidado o informe, no, todo lo contrario. Hay mucha discusión, hay más información, también es un tema que se ha puesto de moda, eso de alguna manera hace que sea difícil poder analizar la información. Es un área que está discutida, que de alguna manera, bueno, hay muchos grupos ambientalistas que se están movilizando, obviamente que podrán tener sus motivos, pero muchas veces también eso oscurece un poco la información. Claro. Entonces, hay impactos y bueno, hay que tratar de tomar los planes contingentes necesarios para que ante un eventual problema se pueda reparar la situación. Por ejemplo, Ricardo, en algunos lugares se reporta la posibilidad, mira, justo veíamos la imagen en este momento en la pantalla, de sismicidad asociada a este tipo de explotación. ¿Eso se ha comprobado? ¿Puede darse?
Estudios realizados por digamos, sitios gubernamentales de Estados Unidos y demás asocian que con el aumento de la producción mediante técnica no convencional, uso de fracking, ha aumentado la sismicidad en determinados lugares, en determinados territorios, pero no existe una clara correlación de los mismos. ¿Por qué? Porque, bueno, ha aumentado la cantidad de explotación de pozos mediante esta técnica y, bueno, la sismicidad ha ido aumentando con el tiempo. No hay una clara conexión entre la sismicidad y el fracking asociado. ¿Por qué? Bueno, hay estudios que así lo establecen. La inyección de arena y agua a presión puede llegar a generar pequeños sismos, pero que eventualmente podrían llegar a ser imperceptibles. Esa en realidad lo que se cree es que es el movimiento de agua el motivo principal para la generación de esa sismicidad y obviamente las características geológicas de cada una de esas locaciones. Hay lugares que prácticamente que eso no se siente, mientras que en otros lugares sí se potencian. ¿Que pueden estar vinculados? Sí, no hay digamos, argumentos científicos que digan que son desconexos, pero tampoco se le puede asociar 100% que la actividad de fracking pueda ser responsable de la sismicidad reportada. ¿Cuáles son los principales riesgos desde tu punto de vista personal y teniendo en cuenta además tu formación química y en nanomateriales? Acá hablamos de estructuras muy pequeñas, ¿no? De grietas muy pequeñas además. ¿Dónde ves tú los principales riesgos del fracking? Sí, bueno, primero que nada, el impacto en el propio lugar. No es lo mismo realizar este tipo de técnicas en una zona que ya de por sí es petrolera, donde, bueno, la afectación, digamos, el uso de determinados requerimientos de energía, acceso de camiones, territorio y demás, calles, el uso del diésel, está bastante bien estipulado a, de alguna manera, llegar a una región bastante aislada, que hay que hacer caminería, que hay que abordar, que hay que limpiar el terreno y demás. Ya de por sí, la sustitución del uso actual del terreno versus el que va a ser utilizado mediante esta técnica, eso ya genera un impacto importante en un país que no es petrolero como Uruguay, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, está el consumo del agua, que se dice que el consumo del fracking es importante. Bueno, si lo comparamos con la técnica convencional, en realidad el consumo puede ser importante en las primeras 2 semanas, que es donde se perfora el pozo y se genera. Después no es necesariamente tan importante el consumo. Sí es importante, me parece, qué es lo que se hace con el agua que se utiliza para el proceso de fractura. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es un 95% agua, un 5% de arena, bueno, con una pequeña variación de un 0,5% a un 1% de químicos que ayudan justamente a evitar la corrosión, biocidas, evitar la proliferación de microorganismos y demás. Eso obviamente vuelve luego de que se genera la fractura para dejar el pozo operativo y eso se tiene que disponer. Entonces, la pérdida de esa agua, el escape de la misma es lo que de alguna manera puede llegar a generar un impacto importante. Aparte, bueno, la eventual contaminación de un acuífero. Ahí muy bien en el video introductorio se aclaraba que en el caso de conocer la proximidad de un acuífero, que es algo bastante asimilable a la realidad uruguaya, ¿no? Tenemos acuíferos muy importantes en nuestra región, y además hay que tener precauciones más allá de la perforación, un sistema multicapa, una cementación acompañada de acero y demás, que ante un posible desplazamiento no se genere un derrame en esa región del suelo. Y bueno, finalmente los lugares donde se hace el fracking para generación de gas, bueno, el gas por las características que tiene de fluir en mayor medida, obviamente hay que tener que tomar las contingencias del caso. Se habla muchas veces de que el fracking es un generador de metano local. De vuelta, si lo comparamos con el convencional, quizás la realidad no sea tan diferente. Pero bueno, algunos de los lugares a donde la tecnología nueva va es tratar de evitar, por ejemplo, las emisiones de metano en los lugares de perforación de pozos. Ricardo, ya en el último instante de esta entrevista, la pregunta, tú y los integrantes de este grupo, de esta comisión asesora, no son los encargados de legislar, pero la pregunta es, ¿amerita que otra vez nos atemos a una prohibición, como es el caso de la energía nuclear? O tal vez lo sensato una vez más es decir, bueno, suspendamos esto por un tiempo, la ciencia cambia, la tecnología cambia y tal vez los precios cambien y haya aquí un recurso para Uruguay en otro escenario. Bueno, la posición de la comisión va a ser, tal como lo hablábamos al principio, una serie de recomendaciones para que el legislador, que es a quien le corresponde, tome la decisión. En lo personal, y aclaro acá es estrictamente personal, como un miembro más de la comisión,
creo que quizás la extensión de la moratoria nos permitiría dar un poquito más de tiempo para poder avanzar en el estudio. Es cierto que hemos trabajado durante estos años en forma sostenida desde el año 2018, pero creo que nos queda aún bastante por avanzar para recopilar información, no solamente de antecedentes de legislativos de distintos países, estatales o de organismos de regulación y demás, sino también de avances tecnológicos, de la ingeniería del proceso, de la geología del proceso y demás. Yo creo que como integrante de la comisión me gustaría de contar con más tiempo para poder procesar esta información un poquito más lento, con un poquito más de tiempo, para de alguna manera tener un panorama un poquito más general que nos permita llevar adelante la mejor toma de decisiones en ese sentido. Ricardo Facio, integrante de la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica sobre Fracking, Fractura Hidráulica, en nombre de la Academia Nacional de Ciencias. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta pronto.